Tu vida ya no es la misma de antes. Cambiaste y aprendiste nuevos lenguajes. Creciste con tu familia y abrazaste lo mejor de ellos. Tu casa se llenó de sonrisas y sueños con cada paso entre sus muros. Y esas nuevas metas se volvieron memorables y felices recuerdos. Sí, vaya que cambiaste, pero lo más importante, se quedó contigo. Durante más de 50 años, Perdura ha estado junto a ti, ayudándote a materializar tus proyectos con el respaldo y la calidad de siempre para que tus sueños perduren. Por eso, aunque cambiamos nuestra imagen, lo mejor de nosotros se mantiene igual de fuerte. Porque en Perdura sabemos muy bien que aunque tu vida cambie, lo bueno perdura para siempre. Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Buenas noches. Hola, hola. Listo. Gracias a todos y todas por estar aquí, por asistir a otro de estos arquidiálogos que, como bien sabemos, se hacen todos los miércoles y cada vez ha subido también no solo del quórum que se tiene de arquitectos y arquitectas que vienen, asisten a los arquidiálogos y también que se conectan por Facebook Live. Y pues nos da mucho orgullo que no solo crezca la comunidad de arquidiálogos, sino también la calidad de los arquitectos que se van presentando en los mismos. En ese sentido, pues me da mucho gusto presentar al arquitecto Senosian, que hoy nos acompaña, que pues obviamente sabemos de su gran trayectoria, de su innovación en la arquitectura, tanto mexicana como internacional, y gran ponente. Y pues bueno, daremos inicio. Para esto le doy la palabra a la arquitecta María Elena Martínez, también del Colegio de Arquitectos, quien dará la presentación y su semblanza. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos al Colegio de Arquitectos. Es un gusto tener esta tarde la presencia de Javier Senosian. Javier es arquitecto que ha combinado el ejercicio profesional con la docencia y la investigación. Egresó de la convención honorífica de la entonces Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1972. Desde entonces, imparte clases de taller del diseño y teoría de la arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante un tiempo ocupó el cargo de secretario académico de dicha facultad. En el campo de la investigación y experimentación, ha profundizado en la aplicación del ferrocemento para su utilización en estructuras. Ha realizado estructuras neumáticas como cimbra temporal en la elaboración de casas de poliuretano, cubierta con fibra de vidrio. Ahorita les explica qué significa esa palabra. Es autor de varios libros, entre ellos Bioarquitectura en busca de un espacio, Arquitectura orgánica de Senosian, Arquitectura orgánica, Memorias de la exposición en el Museo Nacional de Arquitectura. En el año del 2006, el Consejo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM le otorga la Cátedra Federico Mariscal. Muestra de su obra también en el Museo Nacional de Arquitectura en el Palacio de Bellas Artes de 2016 y 2017. En la práctica profesional,
Ha desarrollado proyectos y construcciones de edificios de oficinas, casas habitación, plantas industriales, turismo, y la verdad es un honor porque es reconocido internacionalmente. Javier Senosian, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Javier. Antes de pasarle la palabra al arquitecto, me gustaría mencionarles que el arquitecto presidente del colegio, Honorato Carrasco, se disculpa por no venir y va a estar aquí dándole la bienvenida al arquitecto, pero tuvo otro evento, por lo cual se disculpa con todos, pero también les hago la invitación a que levanten la mano si tienen alguna duda, pregunta, estaremos atentos a estar pasando el micrófono. Y asimismo los que estén conectados en Facebook Live, hagan sus comentarios, estaremos pasándolos a través del personal aquí del colegio. Entonces vamos a dejar al arquitecto aquí que empiece con la presentación y pues por favor un aplauso para el arquitecto, para recibir. Muchas gracias. Gracias, María Elena. Ella fue compañera mía en arquitectura. No voy a decir desde que hace ya muchos años. Y agradezco también al Colegio de Arquitectos la invitación que me hizo por medio del arquitecto Honorato Carrasco. Les voy a comentar primero, les voy a hablar sobre la filosofía y el concepto de estas obras orgánicas que vamos a ver más adelante. Y después, bueno, estas obras, cuando terminé de escuela, en aquel entonces se hacía el servicio social en un pueblo y de acuerdo a las necesidades del pueblo, uno proponía un tema. Yo propuse un centro cultural y deportivo y empecé a proyectar espacios ortogonales y llegó un momento en que me di cuenta que el deporte es muy fluido y cambié por conceptos más libres, ¿no? Se tomaron en cuenta aspectos ambientales, físicos y psicológicos y de alguna manera también se tomaron en cuenta aspectos de consumismo o comerciales, precisamente para no caer en eso y algunos prejuicios académicos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la idea más profunda de espacio que tenemos? ¿Cuál será la idea más profunda de espacio que tenemos? Ya sea consciente o inconscientemente. Bueno, yo pienso que la idea más profunda de espacio que tenemos es el vientre materno. Pongámonos en el lugar del futuro bebé. Imaginémonos que estamos dentro del vientre materno, en un lugar muy abrigador, en penumbras, sin ruidos, como los astronautas flotando en el espacio, o como en un jacuzzi con recirculación de agua constante. Difícilmente más adelante vamos a estar en un espacio como es el vientre materno. Ya en el hospital empezamos a sentir una serie de empujones que nos comprimen cada vez más fuerte, nos siguen empujando y de repente ¡puf!, salimos a un nuevo espacio. Lo primero que sentimos son los fotones que nos molestan a los ojos, empezamos a oír aparatos médicos que nos aturden y empezamos a oler a medicina que nos marea. No es sino cuando regresamos a los brazos de nuestra madre que nos sentimos protegidos. Ella más adelante nos protege de la lluvia, del viento, nos acuna, nos balancea y nos apapacha. La palabra apapachar viene del náhuatl, que quiere decir abrigo del alma. Si por X razón fuimos 7 vecinos, nos colocan en un incubador, que es una cajita de cristal transparente. Más adelante nos llevan a la casa, a nuestra casa, nos colocan en una cuna con barrotes de madera o de latón. Después nos colocan en un corralito para jugar un cubo o una tablet. Empezamos a jugar, empezamos a gatear
Nos salimos del corralito, pasamos a través del marco de la puerta, seguimos gateando, llegamos a la cocina y vemos una serie de cajas integradas. Seguimos gateando, llegamos al baño y vemos una serie de cuadros en el piso que son los mosaicos, volteamos al muro y vemos otros cuadros que son los azulejos, volteamos al techo y vemos más cuadros. Giramos la cabeza y nos quedamos con los ojos cuadrados al ver el excusado, quizás empezamos a jugar, quizás por la forma o el agua nos llama la atención. Seguimos gateando, pasamos a través de otro marco de la puerta y llegamos a un cuarto. Y vemos una serie de cuadros alineados en la pared, otros rectángulos pequeños que son los apagadores y los contactos. Abrimos un cajón y nos encontramos con una caja. Abrimos esa caja y aparece una cajita. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño, desde que nace, va pasando de caja en caja durante toda su vida, hasta que se muere, en que se le coloca en otra caja. Acabamos haciéndole la vida de cuadritos a los niños y muchas veces acaban pareciéndose a sus propias cajas o a sus propias casas. Y se pierden tres aspectos que yo creo que son muy importantes y que a veces en la escuela los maestros hacemos que se vayan perdiendo estos aspectos, que es se pierde la creatividad, la libertad y la espontaneidad. Por otro lado, la línea recta no existe casi en la naturaleza. A través de microscopios, las moléculas del DNA giran en espiral y hasta el microcosmos todo gira en espiral. Voy a hablar un poco de las moradas de tres animales, un animal de aire, uno de tierra y uno de agua. El animal de aire, la hembra se echa y el macho va por los materiales, va por paja o por barro, lo coloca alrededor del pecho de la hembra gira y va formando su nido que se adapta a su cuerpo y a sus necesidades. Un animal de tierra, el conejo, con su cuerpo va esculpiendo su morada, que también se adapta a su cuerpo. Y un animal de agua, el molusco, con su baba y su excremento como materiales, van también moldeando su concha, que es como su casa y que la llevan a todos lados. Ahí vemos una función, el molusco tiene cierta fisiología, necesita delimitar un espacio con la baba y el excremento, crea la estructura y la forma no es más que el reflejo de esa estructura. Si recordamos al niño que realizó toda una aventura por su casa gateando, llega su papá, lo levanta, lo encuentra cansado, pero sobre todo lo ve triste. La apapacha, se lo lleva como a 4 cuadras a la feria y se suben al carrusel que tiene ese movimiento vertical, pero al mismo tiempo circular y va como ondulado, ¿no? El niño sonríe, al papá ya se le sale un poco la baba al ver al niño sonriendo. Y bueno, a los niños les gustan los juegos con movimiento, ¿no? A ti te ha de gustar, ¿no? Sí. Sí, supongo que es cuando sientes el movimiento y como la movilidad de algunos niños cuando nacemos es movernos y descubrir el mundo. Es lo básico para, pues, encontrarnos en nuestro entorno. Ajá. Sí, o sea, a los niños les gusta el columpio, ¿no? El movimiento suave del columpio. Imagino que también te gusta el sub y baja, el volantín, ya más grande, el tobogán, ya más grande cuando crezcas y que estés como muchos de los que están aquí, pues les gusta la montaña rusa, el movimiento de la montaña rusa. A mí, pues la montaña rusa ya no me gusta. A mí me gusta la hamaca, el movimiento suave de la hamaca, pero sobre todo que la hamaca se adapta al cuerpo de uno, ¿no? Entonces, el espacio natural de los animales es curvo y del ser humano, pues también es curvo, ¿no? Casi no vemos, no sé, moradas cúbicas o en la naturaleza. Bueno, les voy a pasar unas imágenes un poco rápido porque son
regularcitas. Vamos a empezar con la casa orgánica, que fue la primera casa que hicimos en 1984. Acaba de cumplir creo que 38 años, 39 años. Y bueno, esta era el bosquejo. El bosquejo pues es como la representación del concepto. Yo creo que en la arquitectura, si ustedes llegan a un buen concepto, ya la hicieron, ¿no? Quizás el concepto es lo más misterioso, interesante, pero cuando se llega a un buen concepto en términos generales ya se hizo. Creo y me atrevo a decir que el 80% de los conceptos arquitectónicos lo da el análisis del sitio, o sea, la topografía, las vistas, la orientación, el entorno, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la idea original era como un cacahuate, dos espacios, uno de día y uno de noche, y ese como cacahuate se fue adaptando a la pendiente natural del terreno. Aquí queda la calle, lo que es la sala, comedor, cocina, y quedó este túnel con la zona más íntima. Uno baja, entra por aquí, hay un periscopio para ver desde la cocina quién toca la campana, y se baja por esta escalera y se llega a la sala, comedor y cocina. A través del túnel se pasa a la recámara y el vestidor con el baño. Es el lavabo, regadera y el excusado. Si se fijan, es como una serpentina que va envolviendo los diferentes espacios, ¿no? Es el corte pasando por la recámara, la maqueta. El sistema constructivo es el ferrocemento. Originalmente era como una pista de patinetas. Posteriormente se coloca el armado y la malla de gallinero, una encima y otra por dentro. Y después se lanza el mortero, no lleva grava, es cemento arena, hasta dar 4 centímetros de espesor. La cimbra pues, no se necesita porque casi es autosostenible con la misma varilla, sí se pone uno que otro polín. Y después se esprea el poliuretano. Aquí ya se tiene la tierra y finalmente el pasto, ¿no? Le voy a saltar porque lo que es el pasto, los árboles y los arbustos, al evotranspirar, producen oxígeno y el oxígeno rechaza la contaminación y se crea un microclima que de alguna manera esta vegetación filtra el polvo y filtra el dióxido de carbono, y la tierra es un magnífico aislante térmico y acústico. Se tienen temperaturas entre 18, 19 grados a 21 grados durante todo el año. Esto es en la Ciudad de México, no es un clima extremoso. Esta es una ampliación que se hizo después. Eh, Vivíamos mi esposa y yo y no teníamos niños. Llegó una niña, y entonces nos vimos en la necesidad de hacer un cuarto aquí. Una fiesta en la azotea de la casa. Peluchín. Un carrito eléctrico que diseñamos la carrocería. Este es el acceso peatonal. Hay el periscopio que les comenté, un nicho para dejar los zapatos al estilo oriental para no meter la tierra. Y bueno, abajo de la escalera quedó este nicho para hablar por teléfono. En aquel entonces pues no había los teléfonos como ahora, ¿no? Uno gira y queda la sala con un tronco de redwood sequoia, es un corte transversal de los árboles más altos del mundo, de California. Originalmente tenía una alfombra con frijoles abajo, y cuando uno se sentaba se adaptaba al cuerpo de uno, como los puff. Acá se ve el fregadero, 3 quemadores para la estufa que compramos en la Lagunilla. Los muebles se trataron de integrar a la casa. En realidad es como otra mentalidad para
para vivir, no hay casi figuritas y la idea es que en vez de cuadros, que las mismas ventanas sean pues los cuadros hasta cierto punto, ¿no? La cama, un lugar para echarse como un animal, una entrada de luz con reminiscencia o quizás inspiración en los conventos del siglo XVI, donde las monjas se sentaban a leer o a meditar. Esto es el vestidor. Esta foto está casi a 360 grados, ¿no? Esta es la parte de atrás de la cama, una tina fuente. El baño queda, bueno, pues el espejo, una concha para poner el jabón, unos hoyos para los cepillos y la pasta de dientes, un cuerno para la toalla, una cortina de bambúes para la regadera. Al fondo está la Ciudad de México, el Parque de los Remedios. Bueno, vamos a ver este video. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahora. Sí, que cómo se impermeabilizó la casa. En aquel entonces, en Minnesota, la universidad publicó 2 o 3 libros, algunos sobre impermeabilizante, y hablaban que el mejor impermeabilizante era, ya hasta se me van los nombres, el butil, era como los globos o como las cámaras de las ruedas de las bicicletas antiguas, y le ponen la capita esta negra como vaportita, no me acuerdo cómo se llama. Así se impermeabilizó. El segundo impermeabilizante que recomendaban era la bentonita, que era como un talco que con la humedad se hinchaban las partículas y ya no entraba el agua. Creo que aquí lo importante es que se comporta mucho mejor el impermeabilizante bajo la tierra que cuando está la superficie expuesto a la intemperie. Generalmente el impermeabilizante se craquela por los cambios de temperatura, se dilata con el sol o se contrae cuando hace frío, se reseca. En cambio, cuando está bajo tierra, dura mucho más, ¿no? La casa, hicimos una casa antes en el 78 y nunca tuvimos problema, ¿no? Aquí sí tuvimos algún problema, pero fue por que no metí un doble muro, que era recomendable en el muro de la cocina. ¿Cómo pusieron el pasto arriba de la casa? Sí, buena pregunta. Ya que estaba en impermeabilizante, después, bueno, se espreó el poliuretano espreado, que sirve también como aislante térmico y acústico. Y después, casi la misma forma, fueron como 20, 25 centímetros de espesor. No mucho porque la tierra mojada pesa mucho y tampoco poco porque el bieldo del jardinero, cuando lo afloja, puede llegar al impermeabilizante, al poliuretano. Y en los taludes, no sé si ahorita los vamos a ver, bueno, no fue el caso, más adelante aprendimos que se pone como escalonado para que la tierra no se caiga, ¿no? Así fue como se colocó el pasto. ¿Alguna otra pregunta? Todos los nichos y todo la barra que estaba flotando o la división del baño, todo eso es monolítico, o ya está desde la estructura, desde el armado. Sí, sí. Esto que estamos viendo ya fue una ampliación de la casa, es lo que le llaman el tiburón. Y respondiendo a la pregunta, todo se hizo como un esqueleto de varilla, casi al mismo tiempo, y se coló pues casi integral, ¿no? Sí fueron varios días porque fue lanzado como monolítico totalmente, ¿no? Yo creo que ahí es importante que al ser monolítico todo trabaja, los entrepaños, los muebles, estructuralmente todo está trabajando y sobre todo es el principio del cascarón de huevo. O sea, la forma es lo que le da la rigidez a la casa. Bueno, acá este es el segundo proyecto que hicimos. En Lerma, un conjunto de
En aquel entonces, en Infonavit pedía terrenos de casas de interés social con un frente de, de 7 metros. Sí, sí. Es una pregunta que se la deberían de hacer a mi esposa y mis hijas, ¿no? Porque yo estaba convencido desde antes, ¿no? ¿Cómo te diré? Es que a lo mejor como desde antes de la gestación de un niño, cuando ya tienes al niño, pues sí, sí, sí me gustó. También. Creo que el otro día me preguntaban eso, que qué le cambiaría a la casa. Y pues yo no le cambiaría, ¿no? Pero mi esposa sí se quejaba que el vestidor era muy pequeño. Entonces, se hizo una casa prefabricada, son 3 metros de ancho, 10 de largo, es sala, comedor, cocina, un muro húmedo para el baño. Y bueno, aquí vemos un poco respondiendo al aspecto estructural. Si una tabla, vamos a suponer que como escritorio algo fuera más largo, si yo me paro aquí se flambea ligeramente, pero con el mismo material, si lo hago como una bóveda, tiene 200 de resistencia, mientras que está plano tiene 100. Pero si le hago con doble curvatura, como una esfera, como una cúpula, o con doble curvatura inversa, como el paraboloide hiperbólico, tiene 400 de resistencia. O sea, con el mismo material, cambiando la forma nos da más resistencia. En este caso, en aquel entonces no lo pensamos. Muchas cosas o algunas cosas que estoy comentando fueron a posterior y me di cuenta, o sea, esto era como un cacahuate, esto es la doble curvatura, y aquí es la doble curvatura inversa, ¿no? Aquí quizás se ve más claro. Aquí también, por chiripa quizás, tiene la doble curvatura inversa, que es como la silla de montar a caballo. La idea era que esta casa se terminara, se colocara en un tráiler y se llevara al lote y nada más se conectara el agua, la luz y el drenaje. Este es parecido a la otra casa, pero quizás con materiales y sistemas constructivos más de México, como la loseta de barro y pedacería de azulejo que trajeron los españoles a Puebla, ¿verdad? La casa queda en la parte alta, es un poquito largo, pero bueno, esto en la Escuela Nacional de Arquitectura, con un arquitecto Mirafuentes que trabajó con Fray Otto, se hizo experimentalmente esta neumática, era una placa de 60 por 90 de aluminio, se trazaba de envolvente, se cortaba, se quitaba lo del centro, se ponía como un globo con una manguera, ¿cómo era? Con sí, una manguera y un embudo, se le echaba yeso con cerveza, la cerveza era para que no fraguara cuando iba bajando por la manguera, y bajaba el globo y nos daba esta forma. Esto está invertido a como se hizo originalmente. No me convenció porque se volvió como muy chipotudo, salía un poco fuera de escala de la recámara. Y estoy hablando de 1988, algo así. Empezaban las computadoras, yo estaba en la secretaría académica, de mí dependía el departamento de computadoras, eran 4 computadoras para toda la escuela de arquitectura, bueno, ya era facultad, que eran 5,000 alumnos, ¿no? Entonces se decidió hacer la geometría con la computadora, se, se hace es como una losa armada y se coloca aquí el globo, se infla, se esprea el poliuretano y posteriormente ya se le coloca la pedacería de azulejo. Y en el interior queda una malla de gallinero como con 3 o 4 milímetros, con tirol, o sea, con una tirolesa o tira. Aquí queda el exterior, que los copetes pues, es como protección para no caerse desde el jardín. Nos regaló el señor Moctezuma de Artesanías Moctezuma la mayor parte del azulejo que le salió defectuoso.
Es una salida hacia el jardín, uno de los baños. Esta casa también está como a 3 metros arriba del nivel banqueta. También se hizo con una estructura neumática. El estacionamiento queda aquí, por medio de un túnel se sube por esta escalera y queda la sala, comedor, cocina, una recámara, un baño, una recámara con vestidor y baño y una recámara pequeña. Si se fijan, los muebles están en la envolvente y el interior queda casi para circulación, un poco para darle más amplitud visual. Las recámaras en el día se pueden abrir, si se desea, estas cortinas de madera para darle más amplitud visual, ¿no? Un jacuzzi al centro con un vitral. También el sistema constructivo que ya vimos, se esprea el poliuretano, llega una camioneta pick-up con 2 tambos de 250 litros cada uno de ellos y a través de 2 mangueras se esprea y cuando hace contacto con la superficie se esponja 30 veces su volumen. Aquí vemos, bueno, se me olvidó comentar de que se traza el vitral, los triángulos, y se corta con serrote y esos triángulos sirven como plantilla para hacer los vitrales. Aquí se tiene el acceso del estacionamiento, el acceso peatonal y bueno, la casa, ya con el tiempo, pues la vegetación va creciendo más. Al fondo se ve la sala, la recámara que en este caso está abierta. Aquí se ve la puerta plegadiza, una vista desde arriba del vitral al jacuzzi, y esto es al revés, una vista desde el jacuzzi al vitral. Esto es una ampliación a la casa. Vino una niña y en el inter que estábamos construyendo el cuarto de la niña, que era esto, el vecino empezó a hacer su casa también, pero con vista hacia nuestra casa, al jardín. De hecho, le comentó a un vecino que para qué quería jardín él si tenía el jardín del vecino, ¿no? Entonces fue el pretexto para hacer este estudio. En obra negra ya los muchachos le empezaron a llamar el tiburón y decidí ponerle una aleta. Esta es la resbaladilla que sirve como, equivale un poco a las pestañas de los ojos, que nos protege del viento, del polvo, etcétera. Aquí atrás vamos a ver un sanitario, que este es el lavabo. No sé si ustedes vislumbran esta figura que es. Ah, Parece un pajarito que está pues escupiendo el agua para que te laves las manos, ¿no? qué bárbaro. No, es que cuando va la gente o estudiantes, yo les pregunto qué es. La mayoría pues no saben lo que es, ¿no? Pero los niños yo creo que tienen posibilidades de detectar todo esto. Sí, efectivamente, eso lógico, no partimos de esto, no partimos de un ave o de un pájaro, sino que yo estaba con Vicente trazando un óvalo para poner el espejo y luego originalmente, bueno, tracé para esta ventana y llegó un momento en que empecé a vislumbrar un ave, un pájaro, una gaviota y bueno, al final de cuentas, de un ala sale el espejo, de la otra ala sale la luz, del pico sale el agua, de la cola sale el papel sanitario y como las patas del ave quedaron los manerales de agua caliente y agua fría, ¿no? Y creo que aquí lo interesante no es tanto en sí el resultado del ave, ¿no? O del pájaro, sino el proceso de cómo se fue dando, que para mí fue muy divertido porque cuando me fui dando cuenta, traté de acentuar el ave y es como decía en el libro del Principito, cuando el cultivo de la flor, lo más importante no es el resultado del clavel o de la rosa, sino el proceso del cultivo, ¿no? Y a lo que voy es sobre todo
no, aquí no sé qué tantos alumnos hay, pero que es muy importante que ese proceso creativo no sea traumante o caótico, sino todo lo contrario, que se diviertan, que lo disfruten, ¿no? Entonces, en el proceso, en el cultivo de la flor, bueno, pues se hace el hoyo, se siembra la semilla, se tapa, se le va poniendo agua, etcétera, y quizás tan importante es el resultado como el proceso creativo, ¿no? El túnel que comunica la casa con la ampliación, la recámara yo les sigo diciendo, de las niñas, de mis hijas, como resultó que venía un niño en camino cuando estábamos construyendo, no sabíamos si era niño o niña, resultó que, y entonces hice un cuarto arriba azul por si era niño, pero resultó que fue niña, entonces pues ya se fue aquí a la litera. Aquí hay un hueco donde se echa la ropa sucia al lavado y planchado que está por atrás. Y bueno, ahorita les platico de eso. Al dar la vuelta por las camas se ve la escalinata. Y bueno, este es el cuarto azul, que como fue niña, quedó como cuarto de televisión, que queda aquí. Aquí uno se recuesta para ver la tele. Este es el hoyo para aventar la ropa sucia al lavado y planchado y que se comunica con el ducto desde la recámara de las niñas. Un día estábamos mi esposa y yo recostados viendo la tele. Mis hijas tenían 3, 4 años y estaban viendo la televisión. Se empezaron como a pelear y las mandamos castigadas a su recámara sin ver la televisión. Mi esposa y yo seguíamos viendo la tele y de repente empezamos a oír una serie de murmullos. Resulta que desde su recámara se habían subido por el ducto y tenían las cabecitas aquí viendo la televisión, ¿no? Es una puerta con mucha influencia de Gaudí, lo que es el Tiburón, con la vista hacia la Ciudad de México. Ahí se ven los volcanes, ahí están las niñas cuando estaban pequeñas. Este es un ojo que, bueno, tiene su historia, ¿no? Eh, yo quería ver, acá están las torres de satélite, pero si hacía una ventana grande iba a competir con esta ventana. Decidí poner un tubo de 2 pulgadas, o sea, de 5 centímetros de diámetro. Resultó que quedó salido y cuando se aplanó quedó como un chipote. El pintor me dijo que si le podía pintar un ojo, le dije que sí. Y bueno, aquí se le pintó el ojo. Cuando llegan algunas personas, casi lo primero que preguntan cuando suben es que para qué es ese ojo, ¿no? Y se supone que es para ver las torres de satélite, ¿no? Entonces ya les dicen, no, pues es para ver el jacuzzi de la vecina. Y ahí van luego y se asoman, ¿no? Este es un proyecto que se hizo con los alumnos de sexto semestre, la ciudad de investigación de humanidades en Ciudad Universitaria, en el que eran 12 institutos de investigaciones jurídicos, estéticas, etcétera. Y pedían también 2 auditorios que quedaron como en la cabeza de la serpiente. Y la cola de la serpiente pues, era como la reminiscencia de la coordinación bueno, reminiscencia de la pirámide de Cuicuilco que está ahí muy cerca, ¿no? La intención era que usaran la piedra volcánica y con eso se construyera. La parte de abajo eran las bibliotecas, por ser más pesadas y tenían más superficie quedó abajo, en medio quedó la zona administrativa y arriba la zona de los cubículos, que podían subir a la azotea e ir a otros institutos, puesto que se pedía mucha comunicación con los otros institutos de investigación, ¿no? Aquí hay una frase que creo que, bueno, a mí me gusta, es de Tamayo, que más o menos dice que la pintura es universal, pero debe de llevar un acento muy marcado del lugar. Parafraseando a Tamayo, la arquitectura es universal, pero debe de llevar un acento muy marcado del lugar. Si algo caracteriza a México, aparte del narcotráfico, del problema de seguridad, es la plástica mexicana, ¿no? Tanto en la pintura, en la escultura, en la arquitectura y el color, es algo muy de México. ¿De dónde viene esta volumetría pesada
de la plástica mexicana? De dónde viene? Viene de los tiempos antiguos cuando los mayas y de las épocas antiguas de México construían pirámides con muchos colores, pero normalmente las pirámides de los reyes se construían con piedra y el color les gustaba porque era su vestimenta normal. Eran de color, sí, yo creo que eran colores sacados de los minerales o de los animales, ¿no? Las anidinas y eso. Sí, eh, ellos observaban en la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, esa volumetría que tienen las montañas y que de alguna manera captaron y plasmaron esa volumetría en sus pirámides, como decías, ¿no? Y luego vienen los españoles y quizás por chiripa, bueno, hacen también en los conventos y las haciendas también de piedra, pero también con una volumetría pesada, ¿no? Con vanos pequeños. Y más adelante la arquitectura contemporánea en la época de Ciudad Universitaria, 1952, 53, pues los arquitectos tomaban en cuenta las raíces, nuestra cultura, esa identidad, y se plasmó en Ciudad Universitaria, ¿no? Se integraban la pintura con la escultura, con la arquitectura, que lamentablemente nosotros, las nuevas generaciones, no hemos tomado en cuenta esa identidad, ¿no? La arquitectura que más nos ha influido es la internacional y casi lo mismo se hace en Madrid que en Tokio o en cualquier otra ciudad, es casi la misma arquitectura, ¿no? Entonces, la verdad que somos privilegiados en México y gran parte de los conceptos arquitectónicos, como les decía hace rato, nacen de las condicionantes geográficas del lugar y también de las condicionantes culturales, ¿no? Lo que me he fijado es que cuando se ve mucho que en la Ciudad de México se parece mucho a la de Madrid, porque como los españoles colonizaron a México, también les llevaron la cultura de la arquitectura y cómo se construyeron. Entonces, como que ellos tomaron el poder sobre la arquitectura y por eso están en edificios grandes y pues no tan con tantas formas, sino pues como edificios. Sí, hubo mucha influencia, ¿no? De los españoles a nosotros y, ¿por qué no? También de a nosotros que se llevaron los españoles de la arquitectura, ¿no? Eh, bueno, aquí se ve más la maqueta. Es un proyecto que lo que nos dio el concepto arquitectónico fue trazar las bisectrices de cada esquina, nos dio casi el centro geográfico, se trazó un círculo, otro círculo paralelo que nos dio como un disco verde y como una rebanada de pizza queda el auditorio en la parte baja. Esta es una caseta de vigilancia. En términos generales, el ferrocemento es un mal aislante térmico, puesto que son 4 centímetros de espesor. En este caso, el depósito de agua, el agua sirve como aislante térmico y acústico y la tierra y el pasto en la parte baja también sirve como aislante, ¿no? Esto es hace creo que 50 años, si no recuerdo, se va muy rápido el tiempo. 50 años. Va a cumplir el año que entra, ¿verdad? Este año, el 23 de noviembre, José Alfredo Jiménez, el compositor de México, cumplirá 50 años de haber fallecido. Ok. Cuando cumplió 25 años, pero me pidieron que si podía remodelar la tumba. Cuando él muere, antes de morir en un evento público en León, Guanajuato, comentó que el día que él muriera le gustaría que lo enterraran en el panteón municipal de su pueblo natal, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Él muere y hace una capilla de 8 por 8, el terreno mide 8 por 20 metros de largo,
con un estilo grecolatino bastante feíto. Y pues, cuando yo vi la capilla pensé, pues, ¿qué de remodelar esto, no? Entonces se propuso dos de las características de la vestimenta de José Alfredo, el sombrero charro y el zarape de Saltillo. Ya que hicimos la maqueta, nos dimos cuenta que visto desde aquí parecía como si José Alfredo estuviera cantando. Esto es como la quijada de José Alfredo con el zarape sobre los hombros, ¿no? Aquí todo lo que se demolió de la capilla, está aquí el cascajo, se le colocó dentro del zarape para darle cuerpo y posteriormente se recubrió con pedacería de azulejo de Dolores Hidalgo, Guanajuato. De hecho, Miguel Hidalgo y Costilla enseñó a los campesinos a trabajar la artesanía, en la cerámica. Y se contrastó el colorido con el piso, que es pedacería de mármol, de lo que sobra cuando hacen las tumbas. Y se pusieron los nombres de las canciones más representativas de José Alfredo, puesto que no cabían todas. Entonces está El Rey, Si nos dejan, Ella, Paloma querida, La media vuelta, etcétera, ¿no? La copa del sombrero tiene lo que le llaman las cuatro pedradas en términos charros, y esas cuatro pedradas producen una cruz que en este caso se hizo con un vitral, que en determinada época se proyecta sobre el epitafio que dice: la vida no vale nada. Aquí se dejaron unas bocinas con la intención de que, porque resulta que Dolores Hidalgo es parte de la ruta de la independencia, van de Guanajuato a Dolores y de Dolores a San Miguel Allende. Entonces, cuando llegan las camionetas con los turistas, la idea era poner un sensor y que con el movimiento de las personas, José Alfredo empezara a cantar: no vale nada la vida no vale nada, ¿no? A su hija no le convenció, pensó que era una falta de respeto al cementerio, que iba a parecer Disneylandia, y a la mera hora ya no se puso, ¿no? Se hizo con el mismo globo de la Casa Flor. O sea, la neumática es como una cimbra que se spray el poliuretano, se desinfla y se puede usar como cimbra para otra casa. Dos de las casas, las de atrás, quedaron con la sala al centro, y las que están delante quedó como un jardincito con un jacuzzi al centro. Eh, la fachada, aquí parece como la trompa de un elefante y las orejas. No, no, generalmente esto es a posteriori, y la gente empieza a vislumbrar, así como tú, empieza a vislumbrar la figura de algo, ¿no? Cuando uno ve las nubes
y va en la carretera y empieza a encontrarle formas, ¿no? Generalmente de animales o de vegetales. Es un poco como en la arquitectura, no tan convencional, porque no es tan convencional lo de Agustín Hernández con la lavadora, que la gente empieza a encontrar forma de objetos, ¿no? Cuando es una arquitectura más ortogonal. O el pantalón, ¿no? Yo estoy seguro que Serrano y Teodoro González de León nunca pensaron en el pantalón y va a ser el proyecto, ¿no? Entonces aquí sucede lo mismo, ¿no? Aquí parece, por ejemplo, un pescado, ¿no? Esto de aquí, esto es un espejo, es un proyecto para una empresa farmacéutica que nos pidieron, ellos hacen visitas, sobre todo los viernes, de los médicos y posteriormente tienen una comida y para no estar rentando la carpa cada viernes, nos pidieron una cubierta. Aquí hay un árbol en medio y alguien comentó que qué podían hacer abajo porque no se daba la vegetación. Decidimos hacer aquí la cubierta, queda el árbol en medio, el tronco. Es un proyecto en Acapulco, son 2 canchas de fútbol 7, una de fútbol profesional, 2 calles donde quedó el estacionamiento y como el centro geográfico quedó los servicios, que son los vestidores de hombres y mujeres en una zona administrativa. Por esta escalera se puede subir y arriba lo que es como la azotea de los vestidores. Desde ahí se pueden ver los campos de fútbol o si se puede seguir subiendo, se llega a un huevito donde está la cafetería, ¿no? Que es esta parte de aquí. Este es un proyecto para una escuela que nos pidieron. Parecía un gato y cuando el director un día me dijo, ¿y por qué no un león? Y yo le pregunté, ¿por qué león? Y no me acordaba que era el símbolo de la escuela, ¿no? En el Club Reforma, una pista de carreras, y este es un puentecito con el mismo sistema constructivo, son 4 centímetros de espesor, y lo que le da la rigidez es la forma, ¿no? Este es en Montreal, eh, donde está el consulado de México, una exposición que hicieron del despacho, y hicimos esta serpiente, ¿no? Que ahora con la pandemia me decía que había mucha gente aquí de las oficinas y esos que eran puntos de encuentros. Esta es una casa eh, que la calle queda un retorno y hay una casa muy grande aquí, otra más grande acá y otra que también es grande. Entonces casi la única posibilidad de vistas era hacia abajo, hacia el fondo. Acá hay una casa más muy abajo y al fondo se ve un panteón, pero de estos ya más verdes. Entonces, casi desde el principio sabíamos que el estacionamiento tenía que estar aquí y la casa en esta parte. Es un señor que tenía una casa como de 4 desniveles y que la vendió, compró este terreno y quería que no hubiera mucha escalera. Entonces, uno sube como 1 metro con 20 centímetros, quizás no se ve aquí, y pasa a la sala o al comedor. Lo que es el Nautilus, que es la espiral logarítmica, ahí quedó la zona social, o sea, la sala, comedor, el espacio de la televisión, y si uno sigue subiendo, está el estudio en la parte alta. Y lo que queda atrás son los servicios y las recámaras. Quedó aquí la cocina con lavado y planchado, 2 recámaras de unos niños con un vestidor, baño común, la recámara principal con su vestidor al fondo. Y originalmente el comedor estaba aquí y acá la sala, pero ya en obra nos dimos cuenta que no era mucha zona verde y decidimos cambiar el comedor acá y la sala, que era un círculo, un día viendo el florero de Álvar Alto en un libro, me lo fusilé casi y aquí en vez de una persona se hizo un poco más grueso para que quedaran 2 personas. Y luego con el tiempo, bueno, aparte de que a lo mejor tú te das cuenta que aquí parece un huevo estrellado, ¿no?
Pero son cosas que yo me he dado cuenta después de que la sala se mete al jardín y el jardín se mete a la sala, ¿no? Cosa que pues, nunca se pensó desde ese punto de vista funcional o estético, sino más bien en que pues vi el florero y se adaptó, ¿no? Es de las pocas veces en que la forma también da la función y ahorita vamos a ver otro caso parecido, ¿no? Eh, entonces queda el estudio arriba, un depósito de agua en esta parte y creo que la imagen que vamos a ver es el recorrido de una persona. Nosotros, en el Central Park en Nueva York, cuando neva, desaparecen los pasillos, las circulaciones y aparecen las pisadas en la nieve y la figura de slalom o de heces, ¿no? Porque el hombre, pues para rodear los objetos, pues va dando la vuelta, ¿no? Y gira, o sea, no va franco, izquierdo, ya, franco, derecho, ya, ¿no? Entonces, creo que esta lámina hace como el recorrido de las personas y se tomó algo en cuenta eso, ¿no? O sea, ahí no me gustó mucho ahí ese quiebre, pero era para vestibular la recámara. Un día, bueno, aquí un día viendo el Nautilus, el caracol, el original, pues vi que es como la panza que va dando la vuelta y sigue dando la vuelta. Y esta volumetría que tiene el Nautilus, el caracol, me gustó mucho, vi que era muy interesante y, y lo primero que pensé fue adaptarlo a la casa. Pero al mismo tiempo pensé, no, pues va a estar muy forzado, muy formalista, no va por ahí. Yo siempre he pensado que la naturaleza no hay que copiarla, sino que hay que tomar sus principios e interpretarla, ¿no? Y bueno, pues me fusilé al final de cuentas esta panza de Nautilus. Me di cuenta que aquí estaba la recámara, o sea, primero pensé no va por ahí, después me di cuenta de que estaba la recámara y entonces se hizo esta forma. Es como un reposet donde uno se recuesta y de alguna manera se adapta al cuerpo de uno, ¿no? Yo creo que es de las pocas veces en que la forma también nos da la función, ¿no? Función y forma o forma y función deben de ser una, a pesar de que se sigue hablando de que después de la función viene la forma, que creo que lo dijo Sullivan hace pues, casi 100 años, yo pienso más, y que es lo mismo que también de Corbusier hablaba, ¿no? De la vivienda es la máquina para vivir, ¿no? Quizás ahora sería, la vivienda es mm, sería la naturaleza para vivir o otros aspectos, ¿no? Creo que el minimalismo desde 1918, Loss comentó que el ornamento es un delito. De 1918 a 2023, pues creo que son 105 años, ¿no? Y seguimos con el minimalismo, ¿no? O sea, hay cosas que en la escuela, cuando nosotros proyectábamos, yo siento que a veces siguen haciendo los mismos, casi igual que proyectábamos hace 50 años, se sigue lo mismo, ¿no? Y el mundo, bueno, pues ha cambiado. Esta es la maqueta. Aquí va un vitral, no se puso para ver el interior de la maqueta. Si ustedes se recierran un poco los ojos, aquí hay una espiral y acá hay otra espiral, ¿no? Se hizo también de ferrocemento. El interior, eh, yo por ejemplo ahorita, ustedes están sintiendo la tercera dimensión y en este espacio yo al caminar, pues sí, estoy concibiendo la tercera dimensión, pero también entro a la cuarta dimensión, ¿no? El espacio-tiempo. Entonces, de alguna manera, y quizás un poco lo ilustraba la imagen del recorrido peatonal, pues uno va recorriendo aquí espacialmente esto en movimiento, se va percibiendo el espacio, y el piso y el techo no es paralelo, ni los muros son paralelos.
estos son como una copa, casi no intencionalmente los apoyos para que se viera como si estuviera flotando sobre la vegetación. Parece una señora embarazada. La recámara, uno de los baños. Tratamos un poco de enfatizar con colores más oscuros a veces la forma, ¿no? Y de integrar los accesorios. En este caso, la luz, el espejo, el agua. Aquí se ve el Nautilus, el original. Esto es a lo que me refería hace rato, de esta volumetría que es muy interesante. Si algo tiene el Nautilus como característica es la continuidad en el espacio que fluye, la continuidad en la estructura, quizás en el color, en la forma. Y este es un lavabo en el que en la noche, por ejemplo, uno prende la luz. Este es un recipiente transparente, un Pyrex, que se usa en la... Pero cuando abre de manera y sale el agua, o sea, de un tubo sale el agua, se mueve y empieza a aventar como destellos hacia el techo con la luz. La panza que les decía, que viene desde atrás, da la vuelta aquí y sigue dando la vuelta, ¿no? A veces, cuando teníamos dudas desde el punto de vista estructural o espacial o formal, nos íbamos al Nautilus. En este caso, el señor quería el piso de terrazo, y para la junta del terrazo se hizo como está el Nautilus, que es un corte longitudinal. Son las cámaras. Generalmente el molusco está en la última cámara, que a la vez el Nautilus pues, fue Leonardo da Vinci, se inspiró en el Nautilus para inventar el submarino. Esta es una obra que se empezó hace como pues, ya 20 años, quizás 25. Es un terreno muy especial porque pasa una cañada a la mitad del terreno. Este es el acceso, un frente muy pequeño. Y había árboles y cuevas. Resultó que había cuevas. Entonces era un poco difícil dónde ubicar las 10 casas o los 10 departamentos. Primero pensé hacer como parecido al edificio de Agustín Hernández, de su despacho, un elemento vertical y con vista, porque tiene muy bonita vista hacia acá. Y esta otra alternativa, nos decidimos por esta otra alternativa en el que se apoya, pusimos un flotador con lo que juegan los niños en la playa o en la alberca, estos que miden como 1,20 por 10 centímetros de diámetro, y lo colocamos apoyado en estas partes y lo íbamos moviendo el flotador. Sabíamos que ahí iban 2 casas, una arriba y otra abajo, y de acuerdo a las vistas y a la orientación íbamos moviendo ese flotador. Un día pensé, ¿qué tal si porque, bueno, vieron las cuevas, ¿no? Que estaban aquí. Bueno, ya me equivoqué. Esta cueva nos dimos cuenta que era muy confiable, tenía como 6 metros o 5 de ancho, y sabíamos que aquí había otra cueva, porque los fraccionadores, cuando se compró este terreno, se comprometieron a bajar las cuevas, y llegó un momento en que dijimos, no, y rellenarlas otra vez, compactando cada 20 centímetros. Les dijimos que mejor la dejaran hasta cierto nivel. Sabíamos que se podía comunicar por un túnel de esta cueva con otra. Y un día pensé, bueno, ¿qué tal si se le coloca la cabeza de una serpiente en esta entrada? Yo creo que esa idea venía de este centro de investigaciones que vimos hace rato, ¿no? Y entonces pensé, ¿qué tal si se le coloca la cabeza de una serpiente en la boca de la cueva? Fuimos a la maqueta, la pusimos y nos dimos cuenta que parecía una serpiente virtual que entraba al terreno, salía, brincaba y se volvía a meter, ¿no? Y bueno, aquí queda el estacionamiento, el crótalo, que es cuando nos dimos cuenta que parecía una serpiente, dijimos, pues ya vamos a ponerle la cola
a la serpiente y quedó el depósito de agua arriba como si fuera el cascabel, más abajo el espacio del conserje y más abajo 10 bodegas pequeñas, una para cada departamento y el cuarto de máquinas. Quedan como 10 o 12 serpientes por diferentes lados. Aquí hay una. Aquí está la cabeza y de la cola sale el agua, que es la parte final del tratamiento de aguas. Aquí hay otra. Y estas se fueron haciendo paralelamente al proyecto, porque ya sabíamos que el proyecto era aquí. Y pues casi durante un año, uno o dos muchachos se fueron haciendo todas estas serpientes, que son muros de piedra de 90 centímetros de espesor, como protección, como barandal. Y ya cuando nos dimos cuenta que esto era como Quetzalcóatl, decidimos ponerle la cabeza de una serpiente en donde empezaba el muro y donde terminaba la cola de la serpiente. Aquí están los departamentos. eh, Casi todos son muy parecidos. Tiene la zona social, sala comedor, zona de servicios, que es cocina, lavado y planchado y recámara de servicios, zona íntima. Este es un corte desdoblado en el que parte de la cimentación, este huevito, nos dimos cuenta en obra que desde esta recámara uno podía bajar la escalera y podría quedar como cuarto de televisión o como estudio. Y había unas esquinas como esta que no las íbamos a usar, eran unos triángulos que se cerraban, pero nos dimos cuenta que podía quedar una recámara y con una escalera marina, un mezanín donde podría estar el estudio de un niño, ¿no? Resultó que lo que no se proyectó y lo vimos en obra que se aprovechó es lo que más le gusta a la gente que va a ver este edificio. Las ventanas son prefabricadas, unas horizontales ovaladas que es sala comedor, unas circulares grandes para recámaras y cocina y otras circulares pequeñas para los baños. Aquí están los esfuerzos, hay un momento muy fuerte del otro lado, una mancha amarilla, no se ve, pero aquí hay una gran torsión, también hay una mancha amarilla del otro lado, son como 120 metros de largo y yo tenía mucho miedo de la Junta Constructiva, lo largo que es el cuerpo, estudios de pintura, llevamos un grafitero que nos hizo unas muestras, pero bueno, al final de cuentas no nos convencieron. La maqueta que veíamos hace rato, que son maquetas de trabajo, aquí se ven las serpientes, la cola, el crótalo que comenté hace rato, con unas donas que también se mandaron a hacer en Dolores Hidalgo, Guanajuato, con un molde de yeso y son de cerámica también, ¿no? Casi el 95%, el terreno pues, se llega por aquí, ¿no? Pero el 95% del terreno queda verde, solamente los apoyos que veíamos tienen contacto con el terreno. Y bueno, como ustedes saben, Quetzalcóatl viene de Quetzal, la palabra, el Quetzal tiene las plumas iridiscentes, y de ahí vino la idea de pintar con pintura iridiscente. Viene una cañada, lo bueno de esta cañada es que nace aquí arriba, no hay, muchas veces las cañadas acaban siendo drenajes de las casas que mandan las aguas negras. En este, pues lo bueno es que ahí empieza. Virtualmente se hizo esta como espejo de agua, como diciendo, el agua que cae se contiene y luego vuelve a caer, ¿no? Los jardines pues son muy bonitos porque pues ya estaban. Y todos estos son encinos. Bueno, sobre todo esta parte sí se refuerza con algo. Vista desde el otro lado. Una de las casas. Parece Mickey Mouse. Un estudio. Es el espacio del estudio que les comenté que era parte de la cimentación. En una cueva que quedó como
como una pequeña capilla. Todo esto tiene mucha influencia de Gilitla o Chilitla. Se hace en el lugar, o sea, no se hace en planos. La mayor parte se traza ahí en el lugar. Una cabeza de ferrocemento recubierta con lámina de cobre. Queremos ver cuánto costaba la mano de obra y el cobre. Lógico, confirmamos que era muy, muy caro, porque se llegó a pensar en que todo esto se cubriera con lámina de cobre, que son como una hoja de papel de 1 milímetro, pero al martelinarla le va dando la rigidez. Una cola de serpiente, que quizá no parece tanto, pero nos gustó en la maqueta cómo se veía. Aquí se ve esta puerta, pues tiene un vivel y estructuralmente tiene como un tirante para que no se cuelgue la puerta, ¿no? Cuando llueve, el agua que cae sobre la cabeza sale por los colmillos de la serpiente hacia la cañada. Aquí vemos la cabeza desde adentro. Hay una como estalactita, que es un lavabo, esto que como cenote o un cráter, que lo vamos a ver más adelante, se usa para comidas, que es ¿no? El cráter, que era la cueva que existía y que bajaron y lo rellenaron los fraccionadores. Voy a ver, no sé, me avisan cuando sientan que ya es demasiado tiempo. Cuando vayamos a las preguntas, si quieren me avisan. Esto se hizo ese desarrollo que vimos del nido de Quetzalcóatl, que es esto de aquí, son 5,000 metros cuadrados. Esto se hizo con otras 2 personas como inversionistas, y los ejidatarios, su ejido, hicieron parcelas y lo empezaron a vender. Se compró una aquí para que no nos taparan la vista el día de mañana, uno abajo y otro aquí. Y con el tiempo, durante 10 o casi 15 años, se fue negociando con ellos y se fueron comprando terrenos. Originalmente esto pues, no iba a ser un parque. Una labor que me ha ayudado el señor Efraín Álvarez, que quizás no se ve aquí, pero pues que sí se ha llevado tiempo. Entonces eso ya es como el plan maestro del parque. La idea es que por acá hay una carretera a los Panteones, que es la que va de Lechería a Chamapa, y que se puede entrar por aquí a un estacionamiento, al centro de visitantes, donde la idea es que se tenga una tienda, una cafetería, y de aquí pasar al nido de Quetzalcóatl, viendo jardines, espejo de agua, y visitar el nido de Quetzalcóatl, o pasar a los 3 reinos, el reino animal, que estaría aquí los animales de aire, perdón, de tierra, como una granja, animales de aire como un aviario, que la idea era poner una red arriba de los árboles, pero ahora la intención es que vengan con alimentos. Sabemos que está muy difícil. Y el reino mineral, que es una cueva donde hay minerales, y el reino vegetal, que queda en esta parte, ¿no? En el proyecto se está viendo una cafetería aquí, para eventos. No sé qué tanto se vaya a hacer, puesto que todavía estamos en permisos, nos ha tardado mucho en el Estado de México. Este es el acceso por el accionamiento. La vista pues hacia Toluca. Todos estos jardines se han venido haciendo poco a poco. Mucho fue de error. Aquí pusimos algunas otras plantas de colores, no se dieron tantos. Nos dimos cuenta que pues, sobre todo la bugambilia, por la orientación que es sur, se daba bien y se ha venido reforzando. Aquí quizás no se nota mucho, pero también todo este arbusto, pues ya parece serpiente y se le puso la cabeza. Esto es como una lagartija que actualmente se le está tratando de enfatizar. Aquí era la barda que estaba, que dividía
unos terrenos que se compraron y después logró comprar estos de acá. Se tuvo que tirar parte del muro, pero bueno, quedó ya ahí como parte de la historia, ¿no? De una Bedaria, es un actor australiano, ¿cómo se llama? Jackman. Unas bancas flotantes donde uno se sienta y se siente como si estuviera en el líquido hasta cierto punto, ¿no? O sea, una puerta con mucha influencia de Gilitra, una cabeza de serpiente. Esto le llamamos, todo esto se fue dando poco a poco. Es un túnel que es con jazmín, y cuando van algunos invitados se les da un té de jazmín, por eso que todo esto es jazmín. Se supone que es el túnel de los sentidos, entonces el sentido del gusto, el té. Luego cuando van caminando, pues se siente las ramas que van bajando, el tacto, hay música de la naturaleza y todo el jazmín tiene parte blanco que huele a jazmín, ¿no? Son espejos de agua. Esta es la cola de una serpiente, de esta que es la cabeza, que tiene como una cascada, ¿no? La maqueta parece una cabeza de serpiente muy abstracta. Un puente que le llaman el puente de la Gaviota, que se usa la cañada. Aquí atrás queda como escenario, un foro al aire libre, que es este. Son dos esculturas de acero inoxidable, en el que como que se mimetizan, se camuflajean a veces cuando uno está ahí, porque refleja la vegetación. Un huevito que es el WC y un lavabo. Le llaman ahí en el despacho, le dicen la tiendita, pero bueno, es para cuando van escuelas. Aquí se hicieron estas bancas, no sé si estas de aquí, que tienen muy, muy bonita vista, pensando un poco si llegan a ir a escuelas de primaria o secundaria, los niños se coman la torta aquí, en el buen sentido de la palabra. Este nace porque yo generalmente voy los miércoles. Para mí es el mejor día porque voy a un club y hay una cascarita de fútbol ahí de veteranos. Lo desayuno y me voy todo el día a supervisar, ¿no? Entonces, pues es muy a gusto estar ahí. Y comíamos tortas y eso generalmente la junta la hacíamos aquí arriba porque sabíamos que tenía muy bonita vista. Y aquí había un arco de una cueva que se había caído, pero que estaba fracturado y pues decidimos quitarlo, ¿no? Entonces sabíamos que teníamos que subir de aquí a acá o bajar de aquí a acá. Y al principio eran como slalom, o sea, con curvas, pero llegó un momento en que no me gustó cómo se veía, entonces quedó como un zigzag. A mí no me preguntan que por qué rectas. Bueno, no, lo de menos, ¿no? Ahí se ve una figurita de un escultor muy pequeña. Una banca con mucha influencia del Parque Güell de Gaudí, en el que él puso a un obrero con yeso para darle la forma de la riñonera, ¿no? Su respaldo que ustedes ven se adapta a la riñonera. Y en este caso pusimos a Nico, que también se fue adaptando su espalda, más bien el banco a su espalda, ¿no? El reino mineral, con el acceso que parece como un caracol, y en planta, pues también de espiral, y cuando uno sale, se ve como la cola del caracol. Parte sí estuvo pensada, sobre todo esto de la cabeza de caracol, porque así se empezó a ver cuando se trazaba con el acero, y últimamente sí nos damos el lujo de reforzar lo que empezamos a vislumbrar, que
que parece, pero sí a veces es un poco peligroso, sobre todo con los alumnos, porque piensan que se parte de un animal o de una figura preconcebida, y no, a posteriori la gente le empieza a encontrar parecidos, ¿no? Estos son los sanitarios, esta es como la cola de una serpiente, y esta es la cabeza, un lavabo más pequeño, más bajo para los niños, el interior. Aquí últimamente estaba pensando de que la arquitectura al principio pues, era muy primitiva, era todo libre en el campo, las primeras construcciones eran algunas trogloditas, pero no se modificaba el entorno, ¿no? Con el tiempo se fue modificando, sobre todo después de la revolución industrial, pero los estilos, sobre todo las catedrales de la época romana, con el Tion, después bizantina, con la basílica de San Marcos, el gótico, el Notre Dame, el renacimiento, barroco, casi hasta nuestros días. Y luego viene el Art Deco, no, el Art Nouveau, después del barroco, el Art Nouveau, que no despegó, pero probablemente yo pienso que la arquitectura orgánica que empieza, sobre todo en arquitectos de una escala de edificios muy grandes como Zaha Hadid, Foster, esa arquitectura orgánica que ahorita quizás empieza a ponerse de moda para cierta gente, debió haber sido la continuación del Art Nouveau, ¿no? De toda esa transición del arco y la bóveda, de cómo se iba usando. Aquí, no porque se haya pensado en eso, sino más bien esto de comentarios a posteriori, pero no sé si alcanzan a ver, son como los capiteles donde van las nervaduras. O sea, todas las nervaduras que vienen desde arriba, la mayor parte van a estos, pues como capiteles que quedan como unos castillos dentro de la piedra, ¿no? No sé si hay una foto aquí, quizás nos da más la idea. La mayoría de las nervaduras llegan aquí. Aquí quizás da más la idea, ¿no? Esta es la salida al reino vegetal, que parece también como la cola de caracol, una banca. Esto en la banqueta pues, no era una cabeza, pero se veía como serpenteado el muro. Decidimos ponerle una cabeza en un extremo y la cola se enreda, se enrolla un poco en, no sé si sale la imagen, en un árbol. Este es un puente, llamamos también del zigzag, que teníamos ya el puente terminado y yo ya pensé, bueno, pues se puede rematar con una cabeza y en el otro extremo con una cola, ¿no? Que es esta, la cola muy, muy abstracta. Una pirámide verde abajo en el vaso de agua. Eh, Aquí, pues sí parece un pescado. Sí, ya nos dimos cuenta que parecía un pescado y tratamos ya de reforzar el ojo con el domo de uno de los sanitarios. Esto es como para pedir informes cuando se llega al estacionamiento y la cola es una entrada de luz al otro sanitario. Es quizás de lo último que hemos hecho. Y aquí también, cuando estábamos diseñándolo ahí en obra con Nico, quedó un espejo aquí, otro espejo aquí, y nos dimos cuenta que parecía un rostro, ¿no? Entonces, intencionalmente, secadora eléctrica se le puso aquí como si fuera la frente, y esto la boca y las orejas. Un poco, quizás recuerda al grito de este pintor noruego, ¿cómo se llama? Munch. Ajá. Alguien dice que es Salinas de Gortari. Yo no, bueno, voy a seguir, ahí me avisa. Esta es una casa donde habían dos árboles
en Celaya y resultó que un día cuando ya teníamos el proyecto, pues este ya no existía. Entonces se trató de el acceso peatonal, el estacionamiento abajo, es una recámara y la sala queda dentro del árbol, todas estas ramas. Es un pirul que sale de ese, de ese volumen. Aquí uno sube como 4 escalones, donde hay un cristal abajo de la sala, donde quedan las raíces del árbol y esta planta lágrima, como para seguirlo manteniendo, para regar, etcétera, ¿no? Es un proyecto en Itu, cerca en Sao Paulo, en la que no se podía construir junto a los linderos, como quien dice, tenía que estar en isla la casa, y era el acceso con la sala y el comedor, la cocina, un espacio para la televisión, la alberca. En la parte de arriba nos pidieron madera con duela. Aquí queda prácticamente la sala y el comedor, es lo que queda más abierto en la zona social. La sala que uno baja 3 escalones. En la recámara, cuando fui a supervisar la obra, pues me impresionó porque estaba fuera de escala. Este era un volumen muy alto y había una regadera y un jacuzzi. Decidimos que en el jacuzzi pues también funcionara como regadera y la regadera hacer una escalera de caracol y subir como un mezanín, como un estudio en la parte alta. Tiene la ventaja de que, bueno, aquí no hay bardas, lo que le llaman el robapaisaje de los orientales, que te robas el paisaje del campo de golf. Esto fue en Australia, un señor que nos invitó y estuvimos, mi esposa y yo, como 2 semanas. Tenía un carrito eléctrico en un bungalow por aquí. Él vivía aquí en una casa muy chiquita, muy vieja, pero confirmamos que tenía muy buena vista y al convivir con ellos hicimos el programa de necesidades. Él se dedicaba a hacer festivales de rock en Australia ¿cómo se llama? Nueva Zelanda. Llevaba 400 rockeros al año y quería que les hicieran mexicanos y con materiales de México. Les salía relativamente barato porque les hacía unos super descuentos de su agencia de viajes. Y bueno, pues todo se proyectó ahí en 2 semanas. Este era un árbol que le llamaban sagrado y había otro, no me acuerdo dónde estaba. Por aquí había una palmera, aquí. Y bueno, nos pedía, por ejemplo, que era su despacho por si iba a haber gente que no entrara a la casa. La sala comedor, esto era en verano, se usa mucho con la alberca, que de hecho así lo tenían. Y en invierno esta sería como la cocina, con sala comedor más pequeño. Una zona donde guardar víveres, otra donde guardar los caprichos, ¿no? Disfraces y todo lo que llevan a la playa, ¿no? Al final de cuentas, bueno, pues me di cuenta que parecía pasarle un perrito. Un perrito, el ojo fue como la cereza del pastel, era un jacuzzi que no sabíamos dónde ponerlo, entonces quedó aquí como si fuera el ojo. Es un proyecto en Jordania en el que pues, se proponía esculpir y que sobre todo como aislante térmico los bungalows. De hecho, ellos querían, a mí el proyecto que más me gustó fue este que quizás es el más pequeño, son los sanitarios, un restaurante. Entonces, todas estas son las piedras que a 100 metros de altura se han caído, es un acantilado. Y yo iba con Luis y le conté, métete aquí adentro, de repente descubrimos, nos metimos y aquí le tomé la foto desde arriba y cuando se hizo la presentación, le comentamos a la coordinadora de que los muros de los sanitarios eran las piedras que ya estaban, el piso era la arena roja de Wadi Rum, que también ya existía,
y el techo o la cubierta pues era la bóveda celeste, ¿no? Prácticamente se esculpía aquí el cuarzo, el lavabo, y pues casi lo que tenía eran unas puertas de aluminio con los muebles, ¿no? Aquí también era el spa. Había estas piedras caídas que proponíamos unas losas planas apoyadas en las piedras y ponerle arena, o sea que desde arriba casi se vería como estaba originalmente. Una de las casas que nos pedían, en la que quedaba sala, comedor, una escalera que se podía usar el techo como terraza. Pasabas a una recámara donde te podías echar como tobogán por la resbaladilla a la alberca. Estas son las villas en Belice, que creo que se han hecho 3, españoles ya jubilados, que se decidieron irse ahí, ¿no? Aquí a veces son renders y otras sí son. Esta es foto, aunque de repente parece render. Y ya para terminar, esta era un coreano que vivía en Australia y un día llegó al despacho, quería que hiciéramos una casa en forma de huevito. Y pues a la mera se desproporcionaba, le propusimos 2 y hace poco nos dimos cuenta que pues ya la había hecho la casa, ¿no? No nos enteramos hasta después de ver unas fotos. Y bueno, ya para terminar, yo me acuerdo que cuando estábamos en la universidad con el arquitecto Capdeville, nos dejaron, o les dejaron, más bien a ti te tocó, un aeropuerto, el arquitecto, bueno, ahora arquitecto Rafael Gayol, llevaba las salas de espera enterradas. Y cuando vio eso, el arquitecto Capdeville le dijo que solamente los gatos enterraban sus porquerías. Yo me he puesto a pensar con el tiempo que si en la Ciudad de México o en otras ciudades hubiéramos enterrado todas las porquerías que hemos hecho, quizás viviríamos sobre caminos, sobre áreas verdes. Gracias. No sé si tengan preguntas o... Creo que van. Gracias, muy buenas tardes a todos. Arquitecto, yo lo conocí muy diferente. Está usted muy cambiado. Hace 54 años era usted un jovencito, como los que están aquí. Yo pensé que usted se iba a dedicar a la medicina, porque bueno, pues tenía usted el nombre. Y la verdad es que me da mucho gusto ver esos grandes proyectos que ha hecho usted. Desafortunadamente, pues también le tocó hacerle al robo, porque se robó usted ese conocimiento de esa sala que la metió en su proyecto. Quieren quitar a una persona muy importante porque también se robó una tesis. Espero que usted no haya presentado su tesis de esa manera. Me da mucho gusto verte, compañero. La verdad es que pido un aplauso porque la verdad que te lo mereces y has andado en muchas partes del mundo y cuando sabemos de tu paso por esta Ciudad de México, nos da mucho gusto saludarte. Soy Eladio Cadena Ramírez, servidor y amigo tuyo. Eladio, Gracias, buenas tardes. compañero, no te reconocí. Es que también ya cambié. Ay, esto, ya no se los pasé, pero es una ciudad, es un proyecto para una ciudad verde muy quizás utópico, que durante la pandemia terminé de redondear un libro que se llama Ciudad Verde, pero bueno, son ecobarrios y 6 ecobarrios forman un ecopueblo, 6 ecopueblos, los ecobarrios forman una ecociudad, 6 ecociudades forman una megaciudad y para ir de estas ciudades a la megaciudad pues se usaría el tranvía o un transporte colectivo no contaminante y alrededor van zonas de agricultura, ¿no?
son edificios corporativos, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí se termina. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Con este sistema estructural pueden llegar a construir edificios? Yo pienso que sí, ¿no? A mí esa pregunta me la hacían cuando hice la casa orgánica, que era un solo nivel, y después cuando se hizo la ampliación, pues ya como no queriendo la cosa, eran como o 3 niveles, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí, ¿no? O sea, el ferrocemento, como muchos sistemas constructivos, tienen como los cascarones de candela. A lo mejor tenían claros de 30 metros, pero ya de 60, 90 ya es un poco difícil, ¿no? Entonces, sí, una combinación con el tipo de estructuras quizás más convencional o que conocemos como ferrocemento, yo creo que sí puede hacerse, ¿no? Por decirte algo, eso de ahí, bueno, pues los elementos horizontales, circulares, no le veo tanto problema, pero sí el elemento vertical, pues lógico, van a ser más gruesos, más pesados para recibir todo ese peso. De nada. Bueno, primero que nada, te agradezco que nos haya compartido su trayectoria y bueno, creo que hablo por todos que es un orgullo que usted sea mexicano. Y bueno, mi pregunta es si a lo largo de su trabajo, bueno, de su vida, ha tenido algún estancamiento como de imaginación y de, no sé, de no encontrarle como sentido a lo que hace. Mira, voy a decir algo que no sé. Cuando se empezó a hacer el parque, llegó un momento en que dije, qué bruto, hemos creado un Frankenstein, ¿no? O sea, ¿y ahora qué hacemos con esto, no? Entonces, hay otras dos inversionistas y ahorita mi hija se está metiendo un poco a formar una empresa que es Parque Quetzalcóatl, en el que de alguna manera ya está un poquito más organizada, ¿no? Pero sí llegó un momento en que dije, ¿qué onda, no? Y del otro, pues no, yo creo que generalmente la cosa creativa es producto del trabajo, yo pienso. Resumiendo muy rápidamente, y eso lo veo en clases con los alumnos, el proceso creativo es muy importante y se divide primero de investigación en 4 etapas, luego la síntesis de la investigación, el concepto, que es lo más interesante y misterioso, el anteproyecto, que es proporcionar el concepto, y el proyecto arquitectónico y ejecutivo, que es reforzar el concepto. Y para llegar a un buen concepto es muy importante la investigación. Lo digo porque muchas veces los alumnos en primeros semestres hacen la investigación y luego se olvida. Entonces, a lo que me refiero con la investigación son 4 etapas que se pueden hacer casi paralelamente, que es el programa de necesidades claro, conciso y preciso, que Fray Gabriel Chávez de la Mora decía que la clave está en el programa de necesidades. Desde el programa de necesidades ya estás proyectando. Quizás la investigación es una etapa fría y después entra lo creativo, pero ya indirectamente ya estás proyectando. El análisis del sitio que comentaba, que me atrevo a decir que el 80% de los conceptos lo da el análisis del sitio, que son las vistas, el contexto, el entorno, la orientación, la topografía, etcétera, y las condicionantes de identidad que también ya se platicó. La tercera etapa sería el análisis de edificios análogos, pero no se trata de hacer un tambache grande de investigación, sino analizar las ventajas y desventajas del edificio. Y por último, la cuarta etapa es el diagrama de funcionamiento con áreas y zonificación al mismo tiempo, que de un vistazo, pues ya sabes cómo una superficie es más grande que otra, sabes con colores la zonificación y la relación de un espacio con otro.
Yo les digo a los alumnos, porque en seminario de tesis, que cada una de las etapas en una hoja tamaño carta, pero doble, dos, con un diurex invisible por atrás, ahí hagan la síntesis del programa de necesidades, con colores, a lo mejor zonas de servicios, zonas públicas, zonas privadas, etcétera. Que pongan el terreno en el análisis del sitio con las fotos del entorno, con la orientación y que lo tengan esas doble páginas. El análisis del sitio, también el síntesis en 2 páginas y el diagrama de funcionamiento con áreas y zonificación. Si está bien hecho, es claro y con colores, casi de un vistazo ya empiezas no a concebir el concepto, pero ya teniendo la síntesis de la investigación, entonces ya entra el aspecto creativo, el concepto arquitectónico, ¿no? Entonces, yo pienso un poco como un dicho que se lo adjudican a Einstein y a Edison, a varias personas, en el que hablan que 99% es transpiración, y se refiere a transpiración a sudor, a trabajo, y 1% es inspiración, aunque ese 1% es muy, muy importante, ¿no? Y Frank Lloyd Wright les comentaba a sus discípulos que él no se sentaba enfrente del respirador a proyectar. Ahora les diría, no se sienten enfrente de la computadora a proyectar. Dice, ya cuando tengo toda la investigación y tengo el concepto germinando y que ya casi lo tengo, en ese momento trato de reforzarlo, etcétera. Y bueno, ya hago un bosquejo, ¿no? Que el bosquejo es la representación del concepto. Entonces, mm, contestando a la pregunta, no sé si entendí bien, pero como si tuve algún problema en una época de proyectar o algo, no sé si por ahí iba. Pues creo que no, ¿no? En términos generales, no. No, Muchas gracias. de nada. Como quieran. Es que necesitamos que se... Perdón. ¿Cuál ha sido su proyecto favorito? Muy buena pregunta. Yo pienso que la casa orgánica, ¿no? Porque esa, me acuerdo que en la escuela el arquitecto Musi decía pues, que eran como los hijos, ¿no? Que a todos se les quiere igual, ¿no? Pero a veces hay papás que prefieren, como no que dicen que todos son iguales, pero a veces hay uno por ahí más consentido, favorito, ¿no? Entonces yo creo que la casa orgánica, porque fue mucho tiempo de investigación, que le tengo mucho cariño, y el Parque Quetzalcóatl, ¿no? Yo pienso que son mis favoritos. Ya, bueno, mi pregunta es un poquito, a lo mejor, más personal de, o sea, ¿quiénes fueron los arquitectos que lo inspiraron, además de, y también los artistas que lo hayan inspirado? ¿Y en qué momento usted dijo, yo quiero esto, o sea, yo quiero proyectar esta arquitectura orgánica? Sí, bueno, con respecto a lo último, este, de lo que comenté que en la tesis, cuando empecé a hacer formas curvas y en ese momento me di cuenta que los espacios curvos son más humanos y entonces seguí por esa línea, paralelamente a otras obras que no están aquí, que tienen mucha influencia de Barragán. Yo creo que de los que más me influenciaron, bueno, fue Barragán, que tuve la suerte de ir a su casa y platicar varias veces con él, y Matías Geritz, ¿no? Que fue nuestro maestro, que nos motivaba muchísimo. Era impresionante, ¿no? ¿Te acuerdas de la montaña rusa de Justino Rey Retana? Nos dejaron, estábamos hablando más o menos del 68, que se acababa de hacer la montaña rusa en Chapultepec. Ya se fue el avión. Ok. Y, y entonces nos dejaron hacer una montaña rusa con palillos. Y varios de mis compañeros se pasaron 3 días y 3 noches haciendo una parecida a la montaña rusa de Chapultepec. Y Justino, que era pues, muy audaz, no hizo nada y llevó
una base de color rosa mexicana de 60 por 90 centímetros y su carcacha, que tenía una moldura que se le estaba cayendo, la arrancó y la colocó sobre la base rosa mexicana y le dio la vuelta como una E y le puso una canica y esa era su montaña rusa. Y sacó 10, mientras que los otros compañeros reprobaron o sacaron 6, ¿no? Entonces, a lo que voy es que Matías Gueris te motivaba mucho. Yo siempre he pensado que si a un alumno se le motiva, aunque no le enseñes mucho, ya es muy bueno, ¿no? Y a mí, sobre todo Matías Gueris influyó mucho, ¿no? Y muchos arquitectos, ¿no? O sea, Gaudí, Fernando Wright, muchos. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, la pregunta es, cuando usted está diseñando y va a hacer las instalaciones, como muchas veces lo dijo, los cambios se hacen en obra, ¿eso ya se contempla y se mueven los ductos, no sé, eléctricos y pues, cómo se modifican, ¿no? Y la otra es, pues, no sé si usted desde que empezó dijo, pues voy a hacer arquitectura orgánica, ¿no? O solo lo empezó haciéndolo porque lo apasionaba y era lo que le gustaba, y al final pues alguien le puso un nombre, ¿no? O le dieron como ese adjetivo de que usted hace esa arquitectura. Polo, no le pone las primeras imágenes. A ver si puedes. La primera pregunta de las instalaciones, de cómo uno pues proyecta el concepto, la planta arquitectónica, cortes, etcétera. Y bueno, y generalmente las instalaciones vienen después, ¿no? También en el diseño. Volvemos a lo mismo, o sea, tratas de que vayan con el concepto, con lo general, con el todo, la parte que vaya con el todo. Y no sé si te refieres ya constructivamente cómo van las instalaciones. La eléctrica, en el caso de la casa orgánica, se puso con conduit, creo que le llamaban, porque si se hubieran metido mangueras estas de PVC, naranjas, en una obra que habíamos realizado antes, aparecieron, era de concreto los muros, unas fisuritas, y según mi maestro de obra era porque se calentaban con el sol. Entonces no quise meter las mangueras, se puso de conduit. Y, y bueno, ahí lo importante pues, es que sea indirecto y se va haciendo el diseño mucho en obra. Generalmente, si se acuerdan, la casa orgánica, cuando ya estaba todo el esqueleto de varilla, nos íbamos con el electricista, con un cable con el foco, y lo íbamos moviendo para ver el efecto de luz que daba. Así es como se hizo. Con relación a las primeras obras, después de Matías Gueris, tuvimos la suerte de tener a Gómez Gallardo de maestro y te iba llevando. O sea, con Matías Gueris el primer semestre nos ponían a dibujar, a representar armonía, ritmo y te ponían música. Era en plano como diseño gráfico. El siguiente semestre, que ya era volumen, es donde nos pusieron la montaña rusa. Y luego con el arquitecto Gómez Gallardo ya entraba uno al aspecto de, en este caso, de la isóptica y un espacio abierto, ¿no? Este era un teatro de aire libre en Chapultepec. Y luego ya entraba a cubierto. Esto, así hacíamos los renders. Lo proyectamos como está ahí en la pantalla y lo calcábamos. Y eso nos daba este render. Entonces, en este proyecto ya entraba la cubierta, era exposición y venta de plantas en el jardín borda. Entonces aquí el piso se iba haciendo muro, se desdoblaba y el muro se hacía techo. Esto fue con el arquitecto Musi, reprobé, le fui a reclamar y me dijo, oye, pero se pedía un sanitario y yo lo puse por acá en el otro lado como un chipote y me dijo, lo debiste haber puesto en medio, ¿no? Ahí donde me puso el círculo y tenía toda la... Ay, no sé qué es. Y bueno, son proyectos esta fue la tesis, que ya si se ve a toro pasado, pues sigo con lo mismo, ¿no? Es un solo muro con taludes de tierra y de pasto. Ahí se ve una maqueta, que es un poco como la casa orgánica. Luego se hizo esta casa que sirvió como gimnasia, también como casi como un solo muro.
y esta es la casa. Y luego un amigo, el hermano, un amigo de mi hermano tenía un terreno en Coajimalpa y quería una casita y nos íbamos en su Volkswagen, pasaba por mí al despacho a la 1, nos llevábamos tortas porque tenía que regresar a comer y la quiso de adobe, entonces hizo esta como 2 S, pero después me di cuenta que los muebles podían ser de adobe, la cama y el lavabo, y entonces ahí ya nace como la integración de los muebles a la arquitectura. Esta fue la primera casita que hicimos, para eso yo fui al Instituto Mexicano de Cemento y el Concreto como 3 semanas para investigar sobre el ferrocemento. Y ya que lo tenía más claro, porque lo estaban investigando en la Metropolitana, en la UNAM y en el Politécnico, el que más sabía era el ingeniero Olvera. Y un día una amiga me comentó que iba a comprar una casita de madera para ponerla arriba del árbol que le vendían en un camellón en la época de Navidad, que le costaba 1,000 pesos. Y yo le dije, pues te hago una casita por 1,000 pesos. Y entonces los niños me pidieron una casita para el perro, una resbaladilla, y a mí me sirvió para sentir el material. Aquí compré un libro que hablaba sobre escultura de concreto, y entonces le colocó aquí 0 fino, 0 grueso, con cemento blanco, y lo lijas y parece como el mármol, ¿no? Y bueno, ya después de eso, pues vino la casa orgánica. Ahora que he pasado las imágenes, me he dado cuenta, pues que sigo un poquito con lo mismo, ¿no? Bueno. Gracias, buenas noches. Desde siempre, desde que supo del ferrocemento, ¿ha continuado con el ferrocemento? ¿Se han mejorado algunos procesos? ¿Ya hay materiales nuevos? Sí, sí, paralelamente, aunque no se ve, yo estuve asociado con el arquitecto Daniel Arredondo, hicimos varias obras más con influencia de Barragán, pero paralelamente todo lo orgánico ha sido con ferrocemento y la estructura neumática que presenté hace rato, ¿no? Pero casi es un material muy noble el ferrocemento, porque se hace o se hacía en los países del tercer mundo, en Cuba, en China y la India cuando eran países del tercer mundo, y hacían cisternas, depósitos de agua, barcos. Hay un barco en un museo en Noruega que estuvo navegando 100 años y silos. Entonces el campesino es muy fácil de manejar el ferrocemento y muy noble. Hay ahorita unos grouts, nuevos materiales que mejoran la resistencia del ferrocemento bastante. Ujú. Esos no los ha... No, no, sí que sé que hay cementos y además resistencia, etcétera, pero no los hemos utilizado. No sé si te refieres a algo con epóxicos o con... no, hay como un grout particularmente, no sé si conoce la masa roca. Sí, de hecho la mazarroca la hemos usado, hemos hecho algunas bancas de mazarroca que sí tiene un poco como epóxico y sí es muy resistente. De este cuate, ¿cómo se llama? Carlos Fernández. Carlos, Fernández. Carlos, Carlos Javier Fernández. no, pero el excursionista, el que llegó al Everest. Ah, Carlos Celorio. Carsolio. Sí. Él hizo el inventor es Carlos Fernández y él hizo con Carsolio lo comercializa, en Puebla, ¿no? en Puebla. Carsolio. Sí. Sí, y es interesante ese material, ¿no? Masa roca. Sí, lo es. Sí. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Última oportunidad. ¿No? Bueno, pues última, aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. De los proyectos que ha hecho, ¿cuál es el que más costo elevado ha tenido? Bueno, pues el parque. Sí, porque es un
proyecto pues, que se ha venido agrandando cada vez, ¿no? Más. Sí. Pues muchas gracias, No, arquitecto. de nada, con mucho gusto. Si me permite, Mari. Le vamos a entregar un reconocimiento. Sí, desde ahí. Si quieres leer. Vamos a leer el reconocimiento al arquitecto Javier Senosian. El Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos otorgan el presente reconocimiento al arquitecto Javier Senosian, Arquitectura Orgánica, por el arquidiálogo con el tema Arquitectura Orgánica. Ciudad de México, 15 de febrero del 2023, y lo firma nuestro presidente, el arquitecto Honorato Carrasco Mar. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí. Muchos amigos.